para que tengan precisión en los datos. Esa relación warranty y la relación baking debe ser una relación de soporte. En el warranty, ¿qué se escribe? Lo que defienda, la teoría que defienda mi claim directamente. Si estoy hablando del sistema democrático, la teoría que defiende mi claim es la Konrad-Adenauer-Stillman. Si estoy hablando del Estado de Derecho, la warranty se construiría con el World Justice Project. ¿Sí? ¿Quién es el que defiende inmediatamente? Luego viene la elaboración del baking. En cada caso, si estoy hablando del sistema democrático y lo defiendo con la Konrad-Adenauer-Stillman, entonces puedo buscar, dependiendo del tema, algunos aspectos en el PNUD, porque están desarrollados allá, o algunos otros aspectos muy puntuales en el BID. Como estoy mirando el indicador, voy a mirar qué tanto de eso sí lo desarrolló el BID o el PNUD. Entonces, en el lugar donde yo pueda encontrar un soporte, entonces podría decir que para ese tema puntual, sí hay un respaldo, sí hay un baking, un soporte, o en el PNUD o en el BID, ¿sí? Igual pasa para los dos casos, en el caso del Estado y en el caso del sistema democrático. Lo que les quiero decir es que podría ser que en el baking no tengamos sino uno solo. Eso puede pasar. Por ejemplo, un texto hable de lo que uno está hablando, ¿sí? Ah, ok. Qué pena. Bueno, ¿listos? Entonces, lo importante en todo este caso es que nosotros nos metamos en una relación de datos muy puntuales mirando análisis comparados. Viene el siguiente punto. Quiero compartir con ustedes a propósito de lo que acaban de hacer de la Konrad-Adenauer, de la World Justice Project. Por favor, observen, y esto quiero que lo dejes grabado, por favor, Patricia, cómo procesar los datos. Ya sé que hay estudiantes que lo están haciendo bastante bien, pero voy a compartir mi pantalla para mostrarles cómo procesar los datos de la World Justice Project. Entonces, ¿yo qué hago para manejar los datos? ¿Cómo llego aquí? Esta es la pregunta, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Cómo llego aquí? Vamos a irnos desde el principio. Entonces, suponiendo que yo estoy aquí en World Justice Project, puedo buscarlo por internet. Esa es la página. No sé qué aquí ya está. Aquí está World Justice Project. Generalmente me sale esta página. Yo quiero buscar sobre, aquí en esta parte está publicado el índice de Estado de Derecho 2021. Pueden mirarlo, es interesantísimo. Este es un elemento muy valioso del curso, que es de Big Data, importantísimo. Y aquí tenemos el Research Data, que son los estudios, las investigaciones de bases de datos de los países de América Latina sobre el Estado. Muy bien. Y aquí aparece dentro del Research and Data, aparece este que se llama Explore Data. ¿Sí? Se pueden meter ahí en Explore Data. Y aquí van a encontrar, si hacen scroll, si hacen movimiento del mouse, van a encontrar datos estadísticos del World Justice Project sobre todos los países de América Latina. ¿Sí? Nos van a mostrar cuál es la evolución que tienen los países a nivel global. Podríamos mirar, este es el concepto general de Estado, esta es la página. A la larga esto es una cartesiana, ¿sabes? Pues la van a ver que esto es una cartesiana. Tiene los ejes de las X y de las Y, están todos los elementos ahí, están los países y aquí están las convenciones para hacer el análisis. Adherencia al Estado de Derecho. ¿Qué tanto se adhieren los estados al Estado de Derecho? Entonces, el peor, el weaker, el más débil sería 0 y el stronger sería el 100 o el 1.
de 0 a 1. Dependiendo de los colores que ustedes están viendo acá, pues los verdes serían los más sólidos. Vean qué paradoja, ¿no? Estos son países de tradición inglesa. ¿Ya? Aquí estuvieron los ingleses, de aquí salieron en el año 70 cuando perdieron con Vietnam, y de aquí salieron mucho tiempo, pero después volvieron los gringos y los ingleses. Los europeos también han estado todo el tiempo aquí. Primero los franceses, luego los ingleses, pero esa es la zona más europea. En el Asia es este pedacito, obviamente Australia, Europa y Canadá y Estados Unidos. Es algo así como que el mundo occidental realmente son verdecitos, pero son de corte anglosajón, ¿sí? Muy bien. Y unos que se parecen mucho, que es el modelo chileno y el modelo de Uruguay. Aquí ya ven los índices. Pueden ver, jugar con estas, así nomás, está bien. Este es el índice, que es el consolidado, el dato general. Mire que aquí está, en el caso de Algeria, ¿sí? Está el 0.49. Ese es un valor de ubicación. Como Rusia está en 0.46, está Kazajstán en 52, en cambio Estados Unidos está en la posición .80, ¿sí? Australia de .79, los que estarían mejor son Noruega y Finlandia, que están en el 88. Inglaterra está en el 79, ¿sí? Vea, Venezuela está en el 27, pero eso es visto el índice como un valor consolidado. Ahí podemos sacar algunas inferencias, ¿sí? Ya el solo mapa nos permitiría ver algunas cosas. Para poder hacer una pregunta un poco más estructurada necesitamos bajar, y ahí es donde necesitamos estudiar los factores. Podemos mirar la información global, también aquí se puede mirar en términos de países, mirar las 8 variables. Estas son las variables, son los factores del índice de Estado de Derecho. Eso es lo que significa World Justice Project. El Rule of Law Index es el índice del Estado Democrático de Derecho. Se trabaja con estos 8 factores, y aquí estaría, ahora se puede conseguir información por cada factor, ¿sí? Y aquí aparecen los valores. Se puede mirar el siguiente factor y ven ustedes cómo van cambiando los valores. Digamos, en cierta forma es un juego muy sencillito con esta página que nos permitiría ir identificando algunos elementos. Es decir, no todo el mundo anglosajón es lo mejorcito en todos los temas. Hay partes que son muy frágiles, por ejemplo, en derecho civil, ¿sí? O en temas regulatorios. Hay temas que son más suavecitos, ¿sí? Pero en general, Rusia, China aparecen como lo peor, ¿sí? Ustedes se van dando cuenta, eso también puede tener un tinte ideológico. Pero bueno, digamos, aquí están las 8 variables aplicadas a todos los países. Aquí estaría por país, el conocimiento por cada país. Ahora uno puede coger, en el caso de país, podemos coger a Colombia. Vamos a coger a Colombia, que ya algunos de ustedes más o menos han ido trabajando esto. Cogen a Colombia y ahora nos va a mostrar los 8 indicadores, los 8 factores, y nos va a mostrar uno a uno, nos va a desplegar todos los factores de Colombia. Cuando yo les decía ahora que para poder hacer una pregunta, sobre todo en análisis comparados, así sea más de un país, si es un solo país, uno debería trabajar solamente un aspecto. Por ejemplo, si coge el orden y seguridad, tiene 5 subfactores, tiene, en este caso es 3, 5.3, 5.2, 5.1. Esos son los factores de seguridad, y aquí aparecen los rankings que ha tenido Colombia comparado con el resto de los países, ¿sí? Para el factor y, digamos, el orden y seguridad. Uno podría hacer la pregunta sobre el factor, ¿sí? Y comparar a Colombia con los demás países. Sin embargo, lo que el profesor Fernández les ha invitado es a que bajen y trabajen dentro del factor elementos muy puntuales. En este caso estaría, el crimen es controlado eficientemente. Si hay un control al crimen, entonces que uno pudiera mirar un detalle todavía. 5 es puntual,
sea, aquí tenemos 8 factores, ¿no? 8 factores, pero podemos coger un factor, pero ese factor tiene 5 subfactores. Entonces, lo que el profesor Fernández les dice, traten de bajar del factor al subfactor, como teníamos en la Konrad Adenauer Steinfort, que teníamos 2 dimensiones, y que para el primero teníamos 5 indicadores y para el segundo otros 5. Yo les decía, traten de mirar los indicadores dentro de la dimensión. O sea, yo no los invité a hacer preguntas para la dimensión 1, que incluye 5 factores, ni para la dimensión 2, que incluye otros, creo que son 8 factores, porque se descomponen, sino los invitaba es a desagregar hasta donde más puedan. Y cuando ya llegan a desagregar las variables, nos encontramos con estos componentes. Esos son elementos que son el crimen, la eficiencia en el control del crimen, ¿sí? Aquí hay algunos elementos muy puntuales. Si yo quisiera hacer una pregunta, para compararlo con otro país, tendría que coger un elemento pequeño y compararlo, el mismo aspecto, con otro país, que es un poquito el ejercicio que ustedes están haciendo. ¿Podría trabajar sobre el orden y la seguridad? Esa es una pregunta que me obliga a trabajar luego, discriminar los 3 aspectos: el crimen, el conflictos civiles y el respeto a la violencia, el respeto a las personas, ¿sí? Y a las redes, ¿sí? Y en este caso tendría que integrar los 3. El profesor Fernández le dice, escoja solamente uno, ¿sí? Podría ser una pregunta sobre el orden y la seguridad, pero en ese caso mínimo tendrían que tomar, en este caso serían 3, por ejemplo, si toman el primero, ¿cuántos tiene? El primero tiene subfactores, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, este ya es un poquito más largo, ¿no? Entonces, por eso el profesor les dice solamente cojan de un factor un subfactor. En este caso hay 6. Aquí en corrupción, ¿cuántos hay? Corrupción tenemos que hay 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Tiene 4. Coja uno nomás, ¿sí? Pero no vaya a coger el 2,4 para un país y el 2,3 para otro país, porque no hay forma de comparar. Si tú coges 2,3 para un país y 2,4 para el otro, estarías comparando peras con manzanas y no se podría avanzar en la reflexión. Entonces, que profe, yo tengo dificultades con el inglés, yo no, esto me cuesta mucho. El profesor Fernández ya lo había previsto y aquí en el documento que ustedes tienen colgado en la página, en el grupo, en los documentos aquí, ustedes tienen el documento en español. La metodología de la Konrad Adenauer lo tienen en español. Vamos a ver si lo podemos mirar acá. A ver, ¿cómo hago yo para devolverme? A ver, estoy tratando de salir aquí. ¿Cómo hago para ir al equipo? No me deja ir al equipo, tendría que cerrar acá. Si cierro esta, no me deja ir al equipo. Profe, sí, creo que le tendría que dar ya en equipos. Pero es que no me deja ver en los equipos. O en la Mira. cosita de arriba que dice buscar, en la pestañita que está a la izquierda, no sé ahí a dónde lo mando. ¿Aquí? No, en la izquierda, hay como flechitas. El de la flechita de aquí. pronto. Aquí ya está. Aquí estamos en el grupo, todos los equipos. Aquí estamos en el equipo 2B y vamos a mirar los archivos que están en 2B para ustedes. Aquí les tengo la metodología. Ustedes entran aquí en archivos, están en multilaterales. Dentro de multilaterales hay 4 documentos. Y ahí están los del Banco Interamericano, los del Índice de Desarrollo de la Democracia, el PNUD, y el último es el de la World Justice Project, que está traducido al español. Todo eso que ustedes vieron ahorita en la página que está en inglés, ya hay una traducción en español que el profesor Fernández se las colocó para que la pudieran consultar. Es el Índice de Estado de Derecho. Eso que estábamos mirando ahorita se puede leer, lo mismo se puede leer aquí. Vamos a ver si me permite ver un poquito más grande. Sí, aquí está. Vamos a mirar entonces el índice, cómo está construido el índice de Estado de Derecho para que acaben de hacer la pregunta. O sea, había 3 formas de hacer la pregunta, si se quiere, ¿no? Una, que sería hacer una pregunta consolidada del índice, ¿sí? Entonces uno puede coger
los perfiles del país, el índice de Colombia y el índice de Ecuador, por decir algo. Pero eso significaría que el índice es la sumatoria de todos los indicadores. Y estaríamos haciendo una pregunta muy grande, ¿no? Muy grande. Y casi que sí se puede hacer, pero ya esos análisis están hechos en esta página. Aquí cuando miramos en este ejercicio, ¿sí? Aquí ya están dados los países cuando uno coge análisis globales, ¿no? Y mira aquí concretamente el caso de Colombia. Si uno coloca, mira, Colombia aquí está en el 87. Comparado, todos los indicadores sumados para Colombia lo colocan en el 87,51. Ahí ya están todos los datos consolidados. Pero si uno quiere mirar, pero aquí lo puede trabajar por cada uno de las variables, ¿no? Puedes mirar para el número 1 y mirar en qué posición quedó Colombia. Vamos a ver dónde nos lo ubica. Colombia quedó aquí en el 72 para el primer componente. Para el segundo componente nos dejó a Colombia ¿dónde? Por aquí en el... No, increíble que Colombia esté por allá. No la veo. Aquí está, en el 101. Y para los distintos componentes se pueden desagregar los componentes y hacer análisis por componentes o también hacer un análisis global. Eso ya prácticamente está. Lo que no están son los trabajos de análisis de factores entre dos países. Comparar puntualmente qué le pasó a un país y a otro, por lo menos coger los temas de América Latina. Y sería trabajar, en lugar de trabajar, por ejemplo, 8 factores, yo lo que les digo a los estudiantes es cojan un factor y dentro de ese factor cojan un elemento específico. Aquí donde están factores están claramente explicadas las metodologías, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, el Rule of Love Index, la presentación general, viene factor 1, factor 2, factor 3, todos los factores están presentados acá, pero lo que les estaba diciendo es que si tienen problemas con el inglés, en el documento que yo les puse en el equipo, están las metodologías en español. O sea, fue el único que encontré. Si alguno de ustedes consigue una forma de traducir la página o de conseguir otros documentos de estos en español, pues chévere, porque los podemos compartir. Por ahora, el que yo les he encontrado en español son este. Y aquí están los 8 factores. Factor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Esos son los factores, ¿sí? Ya verán aquí cómo dentro de esta metodología en español muestra el índice, es decir, el valor consolidado, y muestra el ejemplo. El consolidado, aquí estaría el caso de Colombia. Colombia está aquí en el puesto 72 y ese es el valor total consolidado. Pero si quiero mirar ya las características del índice de Estado de Derecho, tengo que entrar ya en los detalles. Los detalles es que empieza a construir un concepto de Estado. Este documento hace las definiciones puntuales, como lo hace el Banco Interamericano, como lo hace Guillermo O'Donnell, como lo hizo el PNUD. Y aquí está la definición de Estado que tiene la World Justice Project. ¿Qué es Estado? Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de injusticias y combate la pobreza. El Estado de Derecho es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades y paz, además que funge como la base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas y del respeto a los derechos fundamentales. Esa definición que ustedes están viendo ahí, en nada se parece a las definiciones que propone el modelo empírico, el modelo de ciencia normal. Esta es una definición tipo, el nombre de este tipo de definiciones es las definiciones procedimentales. Si quieren leer algo de eso, pueden verlo en internet. Busquen cómo se hace una definición instrumental, ¿sí? Procedimentales. Y uno le puede dar el ejemplo con perro. Definición de perro. ¿Qué es un perro? Un perro es un animal
carnívoros si se quiere, o estos son omnívoros, comen de todo, pero es un animal, son animales domésticos, animalitos que tienen 4 patas, tienen cola, son animalitos amigables con el hombre. Uno le puede poner muchos atributos al perro, ¿no? Y que no es salvaje como los lobos, ¿no? Y a pesar de que tienen un parentesco con el león, nada se parecen a esos otros animales salvajes y son más bien animales domésticos y que ayudan al bien de la gente, que suavizan las relaciones de familia, en fin, todo lo que ustedes le quieran poner al perro. Igual está construido este concepto de Estado. Miren, cambiémosle el Estado por perro y verá cómo funciona. Si uno dijera, el perro es efectivo y reduce la corrupción, protege a las personas de injusticia y combate la pobreza. Bueno, la pobreza no la combate, pero sí protege a las personas y reduce la corrupción porque evita los robos, ¿no? El perrito, ¿no? El perrito es el sustento de las comunidades, de fraternidad, de armonía, ¿sí? Y funge como un, como un actor de moderación, de buen feeling en la familia, y es transparente, y ayuda a conservar lo que son los respetos de los derechos de los seres animales, ¿no? Digamos, si uno quisiera utilizar el modelito del concepto de Estado para definir el perro, pues uno podría jugar así. ¿Qué significa? Que las definiciones, tanto del PNUD como del BID, como la Konrad Adenauer, de todos los multilaterales son definiciones procedimentales. Se sigue un procedimiento, ¿sí? No es igual a cómo se define el modelo de ciencia normal, es definitivamente distinto. Pero de esta definición se van a colocar lo que se llaman las relaciones de operacionalizar. Se operacionaliza ese concepto a través de 4 principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Esos elementos luego se desagregan en lo que se llama el marco conceptual. Mire qué interesante. El concepto ya estaba de Estado y ahora lo que nos van a decir, cómo se operacionaliza. Y aquí está en español los 8 factores del Estado de Derecho. Límites al poder gubernamental, primero. Segundo, ausencia de corrupción, que tiene 4 factores. El límites tiene 6. El gobierno abierto tiene 4. Derechos fundamentales tiene 8. Orden y seguridad tiene 3, cumplimiento regulativo tiene 5 y justicia civil tiene 7 y justicia penal tiene 7. Si uno quisiera coger todos esos factores, aquí en la suma de todos esos, así promediando, son casi 50 factores. Si uno quiere consolidar toda esa información y sacar una conclusión, pues eso ya no es un trabajo que hacemos nosotros, eso ya está hecho. Eso ya lo hicieron y por eso es que hacen clasificaciones de países, por regiones o según los 8 factores. O sea, esos análisis ya están hechos. El análisis que yo les estoy invitando a hacer y a pensar es más pequeñito. No vamos a coger un factor completo, por ejemplo, límites al poder gubernamental, porque está incluido con 7 subfactores. Tampoco vamos a coger el derechos fundamentales, que tiene 8 subfactores. El profesor Fernández les ha insistido, cojan uno nomás. Para derechos fundamentales, garantías del respeto al derecho a la libertad de opinión y expresión, por ejemplo, ¿sí? O garantías de respeto al derecho a la libertad religiosa y culto. Uno nomás. Y con ese uno deberían tener los datos de Colombia y de Ecuador o de otro país y hacer los análisis comparados. ¿Qué es lo interesante? Es que una vez que tú tienes una subcategoría pequeñita, y tienes, porque la categoría ya sí tiene las booleanas, perdón, las cartesianas, ya las tiene. Vayan a la página y aquí cogen, si quieren, por países. Vamos a coger a Colombia, cojamos a Colombia, aquí está Colombia, y vamos a mirar para el año 2016, que es el año que trabaja la Konrad Adenauer, ¿sí? Y aquí podemos coger uno por uno los factores. Vamos a coger límites al poder del gobierno. Cogemos el factor 1 y aquí nos hace el consolidado
y nos hace un comparado con la región y con otros grupos. Siempre nos coloca a Colombia ahí para hacer el análisis. Y ahora nos va a hablar del factor, mire, el factor 1, límites al poder del gobierno, ¿sí? Y para el año 2016. Aquí están 6 factores. El gobierno y los límites al poder legislativo, la eficacia del poder del gobierno y los límites al poder legislativo. Entonces, yo puedo coger 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y hacer el trabajo. El profesor le dice, no, coja 1. ¿Qué es lo que le está diciendo? Es de un factor, coja un subfactor, haga el análisis pequeñito, compare un factor con el otro, 2 países en el mismo año. Ese es un ejercicio muy pequeño, pero necesitamos aprenderlo a hacer. Después podíamos coger, ya no hacemos por subfactores, sino por factores. Vamos a comparar el factor de ausencia de corrupción, ¿sí? De corrupción. Si yo cojo ausencia de corrupción, debería coger dentro de los factores el factor 2, factor 2.1, 2.2, 2.3, 2.3 serían los subfactores. Que profe, yo tengo problemas con inglés, ¿qué tal? Pues vaya al documento que está colgado ahí y aquí lo chévere es que le vamos a mostrar no solamente que está la traducción, sino también, mira que están todos los componentes y abajo están los indicadores, la parte metodológica. ¿Cómo se construye? Entonces está límites al poder gubernamental, 1.1, límites al poder gubernamental por parte del poder legislativo. Mide la habilidad del poder legislativo para ejercer contrapesos efectivos y supervisar el gobierno en la práctica. 1.1. 1.2, límites al poder gubernamental por parte del Poder Judicial. Mide la independencia y habilidad del Poder Judicial para ejercer contrapesos efectivos sobre el gobierno en la práctica. Es decir, que cuando yo coja uno de estos subfactores, tendré aquí unos elementos metodológicos un poquito distintos a lo que tenía la Konrad Adenauer, porque aquí no están todos los elementos, pero están detallados. Hay unos elementos que se pueden utilizar y ese sería, digamos, como la recomendación, no solo para ustedes, sino para todos. Tendríamos que utilizar el índice de la World Justice Project tan detallado y tan puntual como sea necesario, pero en lo posible que cojan así, la cartesiana de un país versus la cartesiana de otro país, en el tema que quieran, ¿sí? Y que una vez tengan la comparación de 2 países, hagan la pregunta, construyen la respuesta, arman la conclusión y todos los otros elementos del argumento van a asistir para defender 2 argumentos y 2 preguntitas, porque una pregunta estará montada sobre el sistema democrático y la otra sobre Estado de Derecho. Digamos, hasta ahí, comentarios que fortalecen el ejercicio. Yo quisiera saber qué tanto han avanzado, a ver si hay otro grupo y si hay preguntas o comentarios.